En junio de 1996, en Honduras, el autodenominado apóstol y profeta Guillermo Maldonado comenzó a reunirse con 12 personas en la sala de su casa para hablar de la palabra de Dios. Paso de las semanas, rápidamente el grupo comenzó a crecer. De 12 pasaron a 40 y luego a 50, a 100. Al siguiente año eran 260 personas. A fines del siguiente año su grupo llegó a 650 personas. 3 años después, la profetisa Cindy Jacobs profetizó sobre Guillermo Maldonado y dijo que Dios le daría una sinagoga judía para congregarse. Eso se hizo realidad. Pocos meses después compraron una sinagoga para 1,500 personas y apenas estaban acomodándose en ese lugar cuando al siguiente año la profeta Kathy Lechner le dijo que Dios le daría un terreno a la entrada de la ciudad. Y esto se hizo realidad. Tiempo después adquirieron el terreno donde levantaron una construcción para 8,000 personas. Su ministerio se llama Ministerio Internacional Rey Jesús. Es una iglesia pentecostal perteneciente al movimiento carismático ahora en Miami, Florida. Tiene una asistencia semanal de 20,000 personas. Él ha tenido un ministerio bastante exitoso. Ha escrito libros. Algunos de los más famosos es, por ejemplo, Poder Sobrenatural de Dios, El Reino de Poder, Sanidad Interior y Liberación. Ha sido bestseller. Su ministerio ha impactado a miles de personas en toda América Latina, tal vez hasta millones estamos hablando. Ahora no solamente él, sino también su esposa, Ana Maldonado, también pastora y profetisa, ministran en este lugar en Miami a miles de personas cada semana. Impresionante. Hay un video en la internet en donde el pastor, apóstol, profeta Guillermo Maldonado, está ahí disponible. Hace poco más de un año, en un video corto, da una narrativa acerca de lo que sucedió en un momento en su vida y dice él ahí: yo venía manejando, siempre he admirado a Falcao, el futbolista, y me enteré que él es cristiano, y pensé, si Dios me diera la oportunidad de orar por Falcao. Falcao, este futbolista que el año pasado estaba con una lesión seria en la rodilla. Entonces, él graba este video y le dice: Falcao, soy el pastor, apóstol, profeta, etcétera, Guillermo Maldonado, y dice lo siguiente, cito: una de las gracias que Dios me ha dado es orar por los enfermos, y una de las cosas que Dios sana más rápido son rodillas, y esto lo vemos a cada rato. Voy a orar para que Dios te dé ligamentos nuevos para que estés en el mundial del año pasado. Si estás en el video, pon tu mano en tu pierna. Y luego dice: Padre, en el nombre de Jesús, oro por mi hermano Falcao. Y ahora mismo, en el nombre de Jesús, ordeno ligamentos nuevos. Y luego dice: vas a sentir un calor en tu rodilla. Siento que algo está fluyendo ahora mismo en tu rodilla. Y continúa: Padre, todo lo que es dañado en su rodilla es totalmente restaurado en este instante. 1, 2, 3, sano, restaurado, ligamentos nuevos, declaro sobre tu pierna, ahora mismo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Luego dice: vas a sentir un calor ahora mismo,
comienza a moverla porque la fe sin obras es muerta. Comienza a moverla porque algo está pasando ahí en tu ligamento. Te digo la verdad, estás sintiendo como un calor. Ese es el poder de Dios obrando en tu pierna derecha. En el nombre de Jesús te declaro sano y declaro el favor y la gracia de Dios sin precedentes sobre tu vida para este mundial. Te bendigo y te declaro sano en el nombre de Jesús. Ahora, Falcao, la fe sin obras es muerta. Comienza a mover el pie y comienza a hacer lo que no podías hacer, porque ya ahora mismo estás sano. Falcao no fue al mundial por la lesión en la rodilla. Falcao no fue al mundial. La figura y funciones de un profeta es un tema común en las Escrituras, en toda la Biblia, toda la palabra de Dios habla de profetas y profecías. Incluso los profetas fueron el instrumento que Dios utilizó para revelar su palabra. Podríamos decir que los 66 libros que tenemos en la Biblia son el resultado de la profecía. Todos ellos fueron revelados por Dios a través de profetas, hombres que profetizaron. De manera explícita, en 40 libros se menciona a un profeta o alguna profecía. La profecía es un tema común. ¿Qué significa profecía? Bueno, la palabra viene del griego profetes, que es pro, delante, y femi, hablar, es decir, significa hablar delante en el sentido de proclamar. Un profeta de Dios es el que habla delante de otros acerca o en el nombre de Dios. Ese es un profeta. Un profeta de Dios no es una persona que predice el futuro. Esa idea fue integrada en la Edad Media. Un profeta, algunos tienen esa idea, pero un profeta de estos que presagia eventos desastrosos, esa idea se ha propagado últimamente. No nos confundamos. Un profeta, en términos bíblicos, es un hombre que habla lo que Dios dice. Muchos se autodenominan profetas, como este hombre, profeta, apóstol. En cierto sentido, todo predicador de la palabra es un profeta, porque todos, maestro, evangelista, predicador, pastor, es un profeta de Dios en el momento en que habla de parte de Dios a los demás, habla las palabras de Dios. En el Antiguo Testamento los profetas de Dios fueron abundantes. Incluso tenemos en la Biblia profetas mayores y profetas menores por la cantidad de revelación que escribieron. Cada uno de ellos habló las palabras de Dios, en ocasiones revelando nueva información, es decir, profecías de acontecimientos futuros, pero en su mayoría reiterando información ya dada por Dios, profecía reiterativa. Un predicador, un profeta de Dios, era principalmente un proclamador de los mensajes de Dios. Un profeta de Dios daba a la gente el mensaje de Dios, las palabras de Dios. Ahora, una vez que la Biblia fue terminada, está completa, no hay más revelación nueva, no hay información que deba ser añadida, todo está aquí. No debes temer que un día te levantas y Dios cambia todo lo que ha dicho en su palabra o dice, mira, lo siento, hay otras cosas que no están ahí, tengo que decírtelas. Todo está ahí. No debes temer que un día lo que la Biblia dice ya no esté vigente porque Dios cambia, no hay nueva información, no hay más libros o cartas genuinamente inspiradas por Dios que no estén aquí. Todas las revelaciones de Dios están aquí, en este libro, la palabra. Hay 4 pasajes específicamente en toda la Biblia que advierten acerca de añadir en las Escrituras. Deuteronomio 4:2, Deuteronomio 12:32, Proverbios 36, y el que parece el pasaje más definitivo, y es lo que Dios dijo al final en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18, cuando dice, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá las plagas que están escritas en este libro. ¿Serio?
Juan escribió esto en el año 97 después de Cristo, y este libro de Apocalipsis cierra todo el canon bíblico. No hay más revelación, no hay más libros, no tenemos que añadir ningún libro de nadie más a la Biblia, ni el libro del Mormón, ni los escritos de Elena White, ni el Corán, ni el Catecismo Mayor o el Menor, ningún estatuto evangélico, ninguna ley de la vida, ni el calendario Galván, ni siquiera el manual de Carreño. Nada. Nada. Ningún documento fuera de la Biblia debe ser considerado como la voluntad explícita de Dios. Dios la reveló a través de profetas, y ahora está completa. Y por eso es que 2 de Timoteo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y ese útil es suficiente, es completo, totalmente adecuado para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Ustedes lo saben, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. No dice parcialmente preparado para toda buena obra, porque hay otras cosas que faltan. No, completamente, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, lo que tenemos como la palabra de Dios es el compendio, la recopilación de lo que los profetas de Dios hablaron de parte de Dios para constituir la voluntad de Dios explícita a través de su palabra, hablado y escrito por sus profetas: Moisés, Josué, Samuel, Esdras, Nehemías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Miqueas, Habacuc, Joel, Malaquías. El Antiguo Testamento. Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro, Santiago, Judas el bueno, por supuesto. Son algunos de los muchos profetas que Dios usó para revelar su palabra. Todos estos fueron verdaderos profetas de Dios. Sin embargo, la Biblia también nos revela una verdad paralela a esta, igualmente importante, que también existen falsos profetas, que también hay hombres que se ostentan y autopresentan como supuestos profetas de Dios, pero que no lo son, y hablan falsamente. Y sobre esto es lo que el Señor quiere hablarnos ahora en Mateo capítulo 7, versículo 15 y 16, donde tenemos nuestro pasaje de estudio esta tarde. Mateo 7, versículo 15 y 16, cuando nos dice ahí, véanlo en sus Biblias: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Es sumamente importante que como iglesia consideremos esta advertencia del Señor. Y quiero que noten la frase inicial: guardaos de los falsos profetas. ¿Anotan? La vida cristiana, el servicio a Dios, la predicación del Evangelio, la fortaleza espiritual, personal, familiarmente, matrimonialmente, el caminar con Cristo, los ministerios, la lucha con el pecado, la santidad práctica, etcétera, etcétera, todo eso puede ser destruido por un falso profeta. Entonces es sumamente importante que como iglesia, como cristianos, sepamos guardarnos de los falsos profetas. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo identificar a un falso profeta? ¿Cómo evitar a un falso profeta? Vamos a contestar esto. En este pasaje veremos por ahora dos características de un falso profeta y cómo los podemos evitar. Este pasaje, recuerden que es parte del Sermón del Monte, ahí en el capítulo 7, versículos 15 y 16. Y recuerden que el Señor está hablando a sus discípulos y a hombres y mujeres judíos que, practicantes de un judaísmo, de una religión, estaban entendiendo de qué se trataba pertenecer al reino de Dios. Este pasaje enseña lo que un cristiano debe hacer, debe vivir como parte de su vida espiritual, y muchas de las enseñanzas del Señor aquí son en sentido positivo. Gran parte de lo que tenemos en el Sermón del Monte es algo así como: gózate en la tribulación, reconcíliate con tu enemigo, ama a tu prójimo, busca el reino de Dios,
ora a tu padre, etcétera, etcétera, pero también hay enseñanzas en un sentido de advertencia. Y hay una palabra común para esto: guardaos, guardaos. En toda la Biblia, esta palabra guardaos es usada para decir, ten mucho cuidado. Es para llamar la atención, es una seria advertencia, para estar alerto. Sé precavida. Cuando los 70 judíos, sabios judíos, allá años atrás, tradujeron el Antiguo Testamento al griego, ustedes recuerdan que a esta versión se le llama la Septuaginta. Cuando se hizo esta traducción, usaron una palabra, esta palabra, en varios pasajes. Por ejemplo, vayan conmigo rápidamente, Éxodo 19:12. Éxodo 19:12. Para que vean ahí de qué estamos hablando. Éxodo 19:12. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. En Deuteronomio 4:23, nuevamente se utiliza esta palabra cuando dice guardaos. No olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios. Entonces, en el primer pasaje tiene que ver con mantenerse a raya, tiene que ver con tener cuidado de traspasar los límites, y en este segundo pasaje tiene que ver con respetar el pacto con Dios. Pero si ven ahora en el capítulo 11 del mismo Deuteronomio, capítulo 11, versículo 16, también nos dice acerca de esto cuando dice, guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos. Entonces, tener cuidado con la idolatría, tener cuidado con los dioses falsos. Perdón, estos eran asuntos serios, ¿se dan cuenta? Asuntos importantes de los que Israel debía tener mucho cuidado. Luego, en el Nuevo Testamento, Dios también usa esta palabra. Por ejemplo, vayan a Mateo 6. Mateo 6, dentro del Sermón del Monte, dice ahí, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Este es un tema serio, porque ya en el capítulo 5, versículo 20, dijo que si la justicia, si tu justicia no fuere mayor a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Entonces, este guardaos tiene que ver con tener cuidado acerca de la clase de vida que se lleva, la cual, si no es adecuada, si no es una justicia correcta, te puede sacar prácticamente del camino de vida. Entonces, Antiguo Testamento tiene que ver con el pacto de Dios, tiene que ver con los límites ante Dios. Nuevo Testamento tiene que ver con la clase de vida. Vean Mateo 16:6, por favor. Ahí en sus Biblias, agilicen su dedo para que lleguen rápido ahí. Mateo 16:6, apresuren su dedo índice debe ser más fuerte y más grande que los demás, porque está ahí rápido en los pasajes. Mateo 16:6, y Jesús dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Otra vez, y ustedes recuerdan tal vez el pasaje, Lucas 12:15, ese famoso pasaje donde el Señor también dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Otra vez, ¿se dan cuenta? La palabra es utilizada para hablar sobre temas serios, temas esenciales en la vida cristiana, temas que tienen que ver con la vida eterna, tienen que ver con Dios. En todos los casos, Antiguo y Nuevo Testamento, Dios usa esta palabra en advertencias sobre peligros serios para la vida cristiana. Y entonces, regresando a Mateo 7:15, es uno de ellos, los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas. Es decir, si Dios utiliza esta palabra y la utiliza de esta manera en cosas tan serias, aquí también quiere llamar nuestra atención para decir, esto es serio. Esto es serio. La historia de la profecía en Israel se remonta al tiempo de Moisés. Ya lo dije, los profetas fueron instrumentos de Dios para revelar su palabra. Incluso Dios lo estableció dentro de la ley. En Números 12:6 dijo que cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Dios estableció profetas para hablar su palabra. Dios dio la ley, Éxodo
10, Éxodo 20. Pero Dios dio profetas. Aarón fue el primer profeta en Israel y muchos hombres a partir de él profetizaron en nombre de Jehová. La función de profeta dentro de Israel era una función común, muy común. En 1 Samuel capítulo 28, Saúl buscó la voluntad de Dios a través de los profetas, pero estos no pudieron mostrarle nada. En 1 Reyes 18, Jezabel destruía a los profetas de Jehová para poner profetas de Baal. Y se habla ahí de cientos. En esa ocasión, Abdías escondió a 100 profetas de Jehová para preservarles la vida. Entonces los profetas eran comunes dentro del pueblo, era una función común en Israel, pero poco a poco esa función se encontró en decadencia espiritual, al grado que Dios cerró la comunicación con el pueblo de Israel a causa de su idolatría. Ellos ya no recibían nuevos mensajes, ya no tenían revelación del cielo, y eso no solamente significaba la ausencia de la obra del Espíritu Santo, significaba también que los profetas que estaban ahí no estaban avalados por Dios. Ante esto, algunos profetas tomaron una alternativa. Acompáñame a Jeremías 23. Jeremías 23, versículo 30. Versículo 30 al 32. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan su lengua y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Surgen entonces los falsos profetas con falsos mensajes supuestamente recibidos de parte de Dios. Estos profetas protegieron o trataron de proteger su reputación, no quedar en evidencia ante el pueblo de que realmente Dios no les estaba hablando, y comenzaron a hablar falsamente. Cuando los profetas recibían una revelación de Dios por visiones o sueños, había una frase que indicaba que esa revelación era de parte de Dios, y esa frase la van a ver muchas veces en la Biblia, es: vino a mí palabra de Jehová. El problema es que podía fingirse, que podía repetirse por iniciativa propia, y ahí surgen entonces los falsos profetas que hablan de parte de Jehová. Entonces Dios, que sabía esto, por supuesto, Él sabía que esto iba a suceder. Años atrás, desde Deuteronomio 13, vayan allá en sus Biblias porque quiero que vean este pasaje muy importante, expresa un principio muy, muy importante que como iglesia debemos considerar al ver el carácter de Dios. Deuteronomio 13 dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, mucha atención, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. ¿Notaron esto? Aquí hay algo sumamente importante en la revelación de Dios. El profeta debía hablar lo mismo que la ley de Dios. Es decir, Dios no iba a dar un mensaje que contradijera su ley. ¿Estamos de acuerdo en esto? Dios dice en este pasaje que si incluso los profetas hacen señales y milagros, pero sus palabras no se conforman a la ley, ¿qué dice? El profeta ha de morir. ¿Notan esto? Noten el versículo 4. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. No importa que el milagro suceda.
¿Vieron eso? Obsérvenlo ahí en los primeros versículos. Dice en el versículo 2, y si se cumpliere la señal o prodigio que Él te anunció. Es decir, ese milagro sucede. Sin embargo, Dios dice, no importa. Mi palabra tiene predominancia. Aquí hay un principio para todo el tiempo. Escuchen, la palabra tiene relevancia sobre cualquier milagro, sobre cualquier señal. El Señor reiteró esta relevancia en la parábola ya de Lázaro y el rico. ¿Recuerdan Lucas 16? Allá tal vez recuerdan el pasaje. Estos dos hombres murieron. Uno fue al seno de Abraham, Lázaro, y el otro fue al lugar de tormento, el rico. Y el rico, estando en el lugar de tormento, clama y pide que alguno de ahí vaya para que hable a sus hermanos, para que ellos no vayan a ese lugar de tormento. ¿Qué es lo que Dios dice? Bueno, vamos a hacerles un milagro, vamos a resucitar a alguien. No, dice, a Moisés y los profetas tienen, óiganlos. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán. ¿Qué está diciendo Dios? La palabra tiene predominancia sobre cualquier milagro, sobre cualquier señal. Y si un profeta en el Antiguo Testamento hacía algún milagro, resucitaba a alguien, convertía lo que sea en cualquier otra cosa, o hacía llover lo que fuera del cielo, sin embargo, Dios dice, ese profeta, si no está acorde a lo que dice mi palabra, tiene que morir. Vean, ¿qué está diciendo el Señor? Tienen la ley, si no escuchan la advertencia de la ley, no sirven los milagros. Muy importante para nosotros, porque aquí comenzamos a identificar el error de un falso profeta o un falso maestro, y esta es la primera característica que debemos tener identificada. El profeta o el falso maestro, el enfoque que tienen está en lo exterior, en lo de afuera, en las manifestaciones sobrenaturales y no en la palabra. Aquí comenzamos a ver cómo identificar a un falso profeta o un falso maestro. Su prioridad está en lo espectacular, en las señales, en los milagros. Esto es lo que hace un falso profeta. No se sujeta a la palabra de Dios, no atiende la palabra de Dios, y esto es lo que debemos tener bien identificado. ¿Por qué? Porque solo la palabra de Dios, la ley de Jehová perfecta que convierte el alma. Es decir, por mucho que le soplen y le soplen y le soplen a la gente, pues sí se puede caer de tanto soplido. Pero finalmente la que convierte el alma, ¿saben qué es? La ley de Jehová. Salmo 19:7. ¿Y por qué entonces no lo consideran así? Porque un falso profeta no cree que el evangelio, que la palabra es poder de Dios para salvación, pero sí cree que los milagros y señales son poder del hombre para entretención. Romanos 1:16, el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Salvar. Entonces, un falso profeta, un falso maestro tiene su propia agenda, está enfocado en milagros y sanidades. Este es un enfoque externo. Las noches de sanidad, las campañas de milagros, los maratones de ofrendas, toda la preocupación, ¿dónde está? Afuera. Hay un interés mayor en que las personas obtengan salud, éxito, prosperidad, bienestar, comodidad, dinero, abundancia. ¿Dónde se quedan esas cosas? Afuera, afuera, afuera. En lugar de llevar a la gente a la sujeción a Dios, la obediencia a su palabra, a una vida de santidad, la lucha con el pecado, están enfocados en lo de afuera. Así puedes identificar una falsa enseñanza. Te habla de todo lo de afuera, de lograr todas las mejores cosas externas. ¿Cuál es el pecado ahí? Se toma la palabra en esos lugares, se cierra, se guarda, y ahora sí, vamos a brincar y vamos a hacer cosas grandes.
¿Dónde quedó la palabra? Espera un momento. La palabra es prioritaria. Es prioritaria. Podemos definir en este sentido que solamente hay dos clases de iglesias en todo el mundo. Dos clases de iglesias. Tal vez tú dices, bueno, pero hay bautistas, y hay metodistas, y hay carismáticos. No, mira, hay dos clases de iglesias. Los que consideran la palabra y los que no. Los que enseñan la palabra, los que predican la palabra, los que atienden la palabra y los que la cierran y se enfocan en otras cosas. Esto no es nuevo, siempre han existido hombres así. Los falsos profetas abundaron en el tiempo de Eliseo, por ejemplo. Los reyes judíos se desviaron al grado de desplazar a los profetas de Dios y levantar falsos profetas. Acab, por ejemplo, estableció 450 profetas dentro de su corte. En Primera de Reyes 22, Josafat, rey de Judá, va con Acab, rey de Israel, esposo de Jezabel, y le invita a luchar juntos con Ramot de Galad, como un pueblo. Josafat le pide que consulte a Jehová, y Acab llama a sus 400 falsos profetas, y todos le aseguraban la victoria, y todos le decían, ve contra los de Galad. Hasta que llamaron a Micaías, profeta de Jehová, verdadero profeta, y le dice que le esperaba la derrota. ¿Por qué son falsos profetas y no verdaderos profetas? ¿Por qué? Es sencillo. Detrás de los falsos profetas no está Dios, está Satanás. Él ha levantado falsos profetas con poderes milagrosos. ¿Recuerdan allá en Hechos 7, versículos 11 y 12? ¿Recuerdan cuando Dios habla a través de Moisés a Faraón para decirle que traería plagas? Bueno, Faraón también llama a sus hechiceros. Y aquellos hombres también hacen milagros. También hacen cosas sobrenaturales. San Agustín, el padre de la iglesia, dijo, Satanás es el mono de Dios. Tal vez ustedes en alguna ocasión han ido a algún zoológico, un lugar donde hay estos monitos, y cuando te paras ahí frente a ellos, de repente empiezan a hacer lo mismo que tú. Si tú te empiezas a rascar la cabeza, ellos hacen lo mismo, ¿no? Y te mueves para un lado y te mueves para otro. No solamente son los monos de Dios, tal vez podríamos decir como los loros de Dios, ¿no? El Satanás es el loro de Dios porque imita a Dios, le gusta imitar a Dios. Tiene sus profetas, sus falsos profetas. Dios tiene sus verdaderos profetas, Satanás tiene sus falsos profetas. Dios tiene su Cristo, Satanás tendrá ¿qué? Su anticristo. Jeremías 23:13, el Señor condena condena la hipocresía de los falsos profetas cuando dicen, los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. ¿Qué les parece? En su libro Cómo escuchar la voz de Dios, el escritor o el pastor, profeta, apóstol Guillermo Maldonado dice lo siguiente, cito, cuando oramos en lenguas, nuestro espíritu se edifica y se desarrolla. Procure orar una hora en lenguas o en el espíritu todos los días. La Biblia dice, 1 Corintios 14:14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Y qué dice Pablo? Mejor oraré en lengua conocida. ¿Se dan cuenta? Contrario a la palabra. ¿Dónde está la palabra? ¿En lo que escribe, en lo que dice este hombre? No está ahí en sus libros. ¿Por qué son falsos profetas y no verdaderos profetas? Porque, escuchen, los verdaderos profetas son llamados, son escogidos por Dios. Jeremías 1:5, Dios le dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Es Dios quien elige.
Uno puede autodenominarse, cualquier persona puede autoproclamarse, establecerse, juntar un poco de gente, decir algunas cosas impactantes, tener labia, ser carismático, poder decir algunas cosas que mueven los sentimientos, las emociones, manipular a la gente, y fácilmente puede hacerse de un buen grupo. Tristemente, el pueblo de Israel sufrió por muchos años la falsa doctrina, la falsa enseñanza, la falsa profecía. Los falsos profetas desviaron el camino de Israel. Allá en Jeremías 14, versículo 13, el Señor, vean lo que dice cuando dice, Jeremías dice, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. ¿Han escuchado algo así como, Dios me está diciendo en este momento que la tercera persona de la cuarta fila que está así, algo tiene? Eso es adivinación. Eso es adivinación. ¿Y han escuchado algo así como, desde aquí te lanzo el fuego del Espíritu? Eso es hechicería. Eso es magia blanca. Eso es como cuando la gente va con los hechiceros y dice, vamos a hacer un amarre o un desamarre para que desde aquí la persona le suceda algo bueno o algo malo. Y eso está en los púlpitos. Ellos están hablando de manera contraria a la voluntad de Dios. Perdón. ¿Entendemos esto? Ellos no dicen, ama a tu prójimo, Mateo 5:43, sino ámate a ti mismo, eleva tu autoestima. Ellos no dicen, padece como cristiano la necesidad y conténtate en Dios, 1 Timoteo 6, sino reclama promesas de prosperidad, busca el éxito. Noten el mensaje contrario a las Escrituras. Ellos no dicen, trabaja en la humildad, sé manso y humilde, Mateo 11:29, sino declara que eres hijo del Rey. Su mensaje es completamente contrario. Ellos no dicen, espera el matrimonio, sino, 1 Corintios 7, sino disfruta la vida. ¿Sabes lo que distingue a un verdadero profeta de un falso profeta? Es decir, un verdadero predicador de un falso predicador. Solo una cosa: el verdadero predicador es fiel a hablar el mensaje de la palabra. El falso inventa sus mensajes. ¿Has oído frases como, Dios puso en mi corazón que hagamos esto o aquello? No está en la Biblia, no lo busquen, pero hoy en la mañana me levanté inspirado y Dios me dijo esto. ¿Han oído algo así? De ahí han surgido toda clase de doctrinas. La risa santa, el ladrido santo, el vómito santo, los túneles de fuego, el hablar en lenguas. ¿Qué es eso? El éxtasis espiritual en la alabanza, lo vemos en los apóstoles, los vemos como un mandamiento para la iglesia. No, un falso profeta diría, es el nuevo mover del Espíritu Santo. ¿Nuevo? No. ¿Se dan cuenta? Hoy no necesitamos hacer un mensaje atractivo para el mundo, y este es el objetivo de muchos hoy. Necesitamos ser fieles a Dios, predicar el mensaje dado por Dios. ¿Dónde está el mensaje de Dios? ¿Dónde? Aquí, solo aquí, en su palabra. Por eso es que el Señor dice, guardaos de los falsos profetas, guardaos. La primera de las doctrinas torcidas entre los falsos profetas es la doctrina de la salvación. Gálatas 1, versículos 8 al 10, acompáñenme ahí en sus Biblias para que veamos lo que el apóstol Pablo dice cuando dice, mas si aún nosotros o a un ángel del cielo os anunciare
otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Pablo dice, si hay alguien que predica un evangelio basado en obras, algo así como, por ejemplo, repite esta frase y vas a ser salvo. Algo así como, por ejemplo, tú tienes el poder para salvarte, tú eres el que decide si quieres ser salvo o no. Algo así, dice, si hay alguien que aparece y dice un evangelio distinto, sea anatema, maldito por Dios, separado por Dios. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Siervo de Cristo. ¿Se dan cuenta? En pocas palabras, hay dos clases de predicadores en el mundo. Los que son siervos de Cristo y los que son siervos del diablo. Los que son siervos de Cristo predican un evangelio bíblico. Un evangelio bíblico, que el pecado que vino al mundo es transmitido a todos los hombres. Y que por ese pecado cada uno de nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, en camino a la condenación. Puesto que delante de un Dios santo, todos estamos destituidos. Pero que Dios en su gracia envió a su Hijo, a Cristo Jesús, para vivir una vida perfecta y dar su vida en una cruz y morir, ser sepultado y resucitar al tercer día para perdón de nuestros pecados. Así que es menester ahora arrepentirse y volverse a Dios y suplicar su perdón y confesar los pecados, y todo aquel que lo haga será salvo. No hay nada de hablar en lenguas, no hay nada de ver visiones, no hay nada de levitar, ni ladrar, ni reírse, no hay nada de eso. En la Biblia no hay nada de eso. Todo es invención de los falsos profetas. La motivación principal para la proclamación del Evangelio, escuchen, no es el amor a las almas, es la obediencia al mandato de Dios. Porque si nuestra motivación principal está en las personas, entonces corremos el riesgo de adaptar el mensaje a la persona. Pero si nuestra motivación está en el mandato de Dios, no importa a quién le prediques el Evangelio, siempre será el Evangelio bíblico. Si vas a predicar un Evangelio, entonces que sea un Evangelio que surja de la palabra de Dios. Y si alguien predica un Evangelio distinto, ¿qué dice? Es falso maestro, es falso profeta. Ahora, tuerce la doctrina de la salvación en una iglesia, ¿y qué estás torciendo? Todo, absolutamente todo. Recuerden, la salvación es el cimiento. Construye lo que quieras en un cimiento de arena. Pon ahí actividades, pon lo que sea, pon hábitos, disciplina, lo que sea. ¿A dónde va a terminar? En el infierno. Pero construye lo que dice la palabra en cimiento sólido, en evangelio bíblico, que trae salvación. Y eso tiene promesa de vida eterna. ¿Cómo es que una persona puede ser restaurada? Solo con el evangelio bíblico. Hoy estamos, hermanos, tristemente en una época donde el evangelio se ha diluido al grado de que una persona supuestamente puede ser salva cuando tiene una emoción espiritual que se identifica como una supuesta manifestación del Espíritu. Cuando los hombres en la Biblia, muchos de ellos no la tuvieron, y como el ladrón en la cruz, Cristo les aseguró: hoy estarás conmigo en el paraíso. Espera un momento. Antes de que te mueras, habla un poco de lenguas. Antes de que te mueras, ¿podrías, por favor, repetir esta oración? No, ¿por qué? Porque toda esa clase de prácticas donde se asegura que por eso la persona es salva, no está en la palabra.
Piensa en alguna persona en todo el Nuevo Testamento que para ser salvo haya tenido que repetir una oración. Una. ¿Algún apóstol? ¿Algún discípulo? ¿Alguna mujer? Una. Alguien que haya hecho una oración. Alguien. ¿Por qué no lo encontramos? Hoy existen muchos muertos hablando de vida, muchos sedientos hablando de agua y muchos hambrientos hablando de pan. Esa es la realidad. Estamos en tiempos peligrosos, hermanos. Hoy los chinos están copiando todo, ¿cierto? Todo, cualquier cosa que a donde voltees seguramente encontrarás algo hecho en China. Ahí está, rápidamente. Ellos están copiando todo. Hay mucha piratería comercial hoy. Tremendo todo. Pero escucha, hay algunos hombres que están enfocados en producir cristianos piratas, así como lo oyes. Cristianos piratas, cristianos simplemente profesantes. Hoy hay mucha piratería espiritual que trata de desviar la atención de la gente, la atención de lo original. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Lo que dijo Isaías: a la ley y al testimonio, ¿cierto? A la ley y al testimonio es lo que tenemos que hacer. Vayan conmigo por favor allá en Isaías 8. Isaías 8, vean conmigo por favor esto. El profeta Isaías fue un profeta determinante en hablar al pueblo de Israel. Vean por favor aquí en Isaías 8. Y observen conmigo el versículo 20. Desde el versículo 19, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque ¿qué? No les ha amanecido. Nuevamente, en su libro Cómo escuchar la voz de Dios, dice el pastor Maldonado, los sueños y las visiones, escuchen, no se lo memoricen, solo escúchenlo. Los sueños y las visiones son la evidencia de que el Espíritu Santo está en operación y además son una señal del derramamiento del Espíritu Santo en los últimos tiempos. Lo que está diciendo él es que la mejor evidencia de que tú eres salvo, es decir, que el Espíritu Santo está en ti, es que tengas sueños y que tengas visiones. Y que además esta es la señal de que el Espíritu Santo está siendo derramado en la gente, está siendo salvada. ¿Qué dice la Biblia? Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es fácil darse cuenta que esta clase de declaraciones son equivocadas. Este es un falso profeta, porque evidentemente desplaza la palabra de Dios. Y esto es el que dice el Señor, Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja. ¿Se dan cuenta? Esto no significa, no solamente significa falsos predicadores, escuchen, esto también significa falsos creyentes, falsos convertidos, falsos cristianos. Pueden decir, Cristo es mi Señor, pero en realidad están fingiendo. ¿Qué es lo mejor que tienen? Vean lo que dice ahí. Vienen a vosotros con vestidos de ovejas. ¿Qué es eso?
Apariencia, apariencia, ¿lo ven? Enfoque ¿en dónde? En lo de afuera. Yo diría que estos falsos maestros no solo visten vestidos de ovejas, hermanos, también traen y ofrecen muchos vestidos de ovejas. De verdad, ellos son expertos en la moda espiritual, listos para ofrecerlos al mejor ofrendante. Los falsos profetas y falsos maestros son excelentes diseñadores de moda cristiana. Por ejemplo, ellos traen muchos modelos modernos de vestidos de ovejas. Cada uno de sus modelos ha sido diseñado con los últimos diseños y las últimas telas de moda. Mira, hay modelos variados. El modelo liberal, por ejemplo, ese vestido muy amplio para poner un pie en el mundo y un pie en la iglesia. También tienen ahí el modelo humanista. Es un vestido que resalta la propia figura. También está el vestido psicológico. Es tan suave que nunca te vas a dar cuenta de que estás sucio por el pecado. El modelo formal te da buen porte, buena imagen, pero su tela es de muy baja calidad espiritual. Y este es el favorito. Escúchenlo. El modelo comfort. Práctico, resistente, cómodo. Se adapta a cualquier cristiano de domingo. Tan delgado que ni se siente, como si no trajera nada. Estamos en una época de gran peligro espiritual. Los falsos maestros están proliferando tanto. Vean, ahí en este versículo 15, noten que los vestidos son ¿de qué? ¿Vestidos de qué? De ovejas. Parecen cristianos, producen gente que tiene apariencia de cierta convicción, pero no lo son. Estamos en una época donde se puede adquirir vestidos de oveja bien fácil. Se puede tener fácilmente un vestido de oveja. Una pequeña oración para recibir a Cristo. Suficiente. Estar dispuesto a ser bautizado en agua. Fácil. Integrarte y estar activo en actividades de la iglesia. Basta estar en desacuerdo con la iglesia católica, seguir la tradición cristiana familiar, comprarte una Biblia Reina Valera 60, simular hablar en lenguas o caerse al piso. Es todo. Rápidamente la gente te comenzará a decir, hermano, hermana, adoptar un lenguaje cristiano, integrarse a un grupo con un nombre rimbombante. ¿Qué les parece, por ejemplo, los luchadores de Cristo? Cristianos radicales del siglo XXI. No, hermanos, escuchen. El vestido de oveja es especial. El vestido de oveja es especial. ¿Sabes? Es de lana. Es durable, eternamente. Gruesa para resistir cualquier viento de doctrina, Efesios 4. Con acabados sencillos, sin lentejuelas brillantes ni adornos religiosos. Más bien, motiva a la humildad y a la mansedumbre. Es de un solo color. El vestido de oveja es de un solo color. Aunque antes de ser tratada era color carmesí, el vestido es blanco como la nieve. No resalta la figura del cuerpo, más bien lo somete. Lo somete. Es lo suficientemente amplio para caminar la vida cristiana con confianza, pero no tanto para desviarse hacia el liberalismo mundano. El vestido de oveja fácilmente se ensucia con el pecado del mundo, pero es lavable con la sangre de Cristo. El vestido de oveja no necesita plancharse con formalismos denominacionales. Es tan bíblico que nunca se pone en aparadores de tienda. Se lleva puesto todos los días. Ha sido diseñado y vestido por el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo.
¿Tienes ese vestido de oveja? ¿Es lo que caracteriza tu vida? Día a día se puede notar que estás vestido, estás vestida de oveja, porque esta es la marca del cristiano. Esto es lo que la Biblia enseña. Hay una segunda característica. Quiero entrar hoy a la segunda característica, no vamos a poder terminarla, pero quiero que vean esa segunda característica de los falsos profetas, versículo 15 al final. Vean, segunda característica, por dentro son, ¿qué? Lobos rapaces. Noten, el Señor siempre mostrándonos lo de adentro. Ahí está el punto. Los lobos eran los principales enemigos de los rebaños de ovejas. Un pastor, un buen pastor de ovejas, sabe que debe proteger a su rebaño de los ataques de los lobos cuando lleva a las ovejas al campo. Los lobos andan en manadas y son carroñeros. Los lobos son astutos, ágiles, son desalmados. Aquí está el contraste que da evidencia de quiénes son estos falsos profetas. Son, ¿qué? Lobos. No son pastores que cuidan el rebaño con vara y cayado. A ellos no les interesa tener cuidado de las ovejas, vendar las heridas, sanar a las dolidas, fortalecer a las perniquebradas. No, los lobos siempre buscan atacar, aprovecharse. Por eso los vigilan de cerca, pero no tan cerca para relacionarse con ellos. No, los lobos siempre buscan el beneficio personal, y esta es la segunda característica. No solamente se enfocan solo en lo de afuera, no solo desprecian la palabra, sino buscan aprovecharse de los demás. Noten la naturaleza de estos hombres. El Señor nos revela aquí la clase de corazón. Noten por favor en este versículo 15, no han cambiado, es decir, ellos no son ovejas, no son cristianos, aunque por fuera lo parecen. En el interior, ¿qué son? Lobos. Y noten por favor que no son tiernos koalas. ¿Ven eso? No son hermosos pavos reales, aunque varios se sienten así. Son lobos, en realidad son peligrosos, astutos. Tenemos ahora la imagen, ¿cierto? Tenemos ahora la imagen. Estos no son solamente lobos de mar, son lobos de iglesia. Están en la iglesia, se pasean entre las ovejas para esquilarles la lana. Miren cómo hay hoy en tantos púlpitos. Miren hoy los llamados a las ofrendas, a los diezmos, a las ofrendas especiales. Miren hoy cómo está sucediendo. La doctrina de la prosperidad, escuchen, la doctrina de la prosperidad sí funciona para el que la predica. Es para el único que funciona, porque es el que se hace rico. En el Antiguo Testamento Dios utilizó una figura similar a los lobos para hablar de la actividad de estos hombres. Ezequiel 13, versículos 2 al 4. Ezequiel 13, versículos 2 al 4, acompáñenme ahí en sus Biblias. Ezequiel 13, versículos 2 al 4, veamos este pasaje cuando dice: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu, y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. ¿Quieres identificar un falso profeta? Es como una zorra. Las zorras, dice ahí, como zorras en los desiertos. En Palestina abundan esta clase de animales. Son una combinación entre zorras y chacales. El Señor dijo, las zorras tienen guaridas. Lo que pasa es que las zorras vivían en madrigueras, en hoyos, y entonces son animales que salen en la noche y destruyen las vides, particularmente. En Cantares 2:15 dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Recuerden, Israel en el Antiguo Testamento era la viña del Señor, y los profetas eran como zorras,
porque las zorras son identificadas por su astucia y malicia. Hace algunos años en los llanos de Venezuela se estaban perdiendo los arrozales y la causa estaba en que los campesinos habían estado matando a las serpientes de alrededor, y las serpientes eran parte fundamental en la cadena alimenticia porque se comían a las zorras. Entonces mataban a las serpientes, las zorras proliferaban y destruían las cosechas. En el Medio Oriente sucede algo similar con los viñedos. Las zorras se comen las uvas y dañan las cosechas, pero particularmente las zorras pequeñas, como no alcanzan los frutos, jalan la rama, rompen la rama y echan a perder las vides por completo. Con astucia y agilidad se meten por cualquier escondrijo y hace difícil cazarlos. Entonces Dios dice, los profetas son como las zorras. ¿De dónde hablan? Vean el versículo 2, de su propio corazón, de su propia imaginación. ¿Lo ven? De su propio corazón. Se les ocurre. Se imaginan cosas, sueñan cosas. No está en la Biblia, nadie lo ha hecho en el pasado, ni los reformadores, ni los puritanos, ni los padres de la iglesia, mucho menos los apóstoles, pero a ellos se les ocurrió. Dios les habló de una manera especial. Frases comunes, Dios lo ha puesto en mi corazón, el Espíritu Santo me habló. Así hay un libro muy famoso, otro de los falsos profetas. Judas 1:19 dice, estos son los que no tienen el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Entonces, como iglesia debemos guardarnos de estos falsos profetas. La iglesia cristiana está en un serio peligro y muchos profetas han salido por el mundo. ¿Qué es lo que les motiva? Versículo 3, andan en pos de su propio espíritu. Judas 1:8 dice, son soñadores, sueños de grandeza, sueños de prosperidad, sueños de éxito. Ellos siguen sus propios ideales, no están interesados en la santidad de la gente. Vino una nueva revelación a mí, siento que Dios me habló. Los falsos profetas siempre buscan lanzar sus propias ideas, son inventos. ¿Cuál es la motivación? Riqueza, fama y poder. En el tiempo del Señor, cuando Él habla en Mateo 7, si regresamos a nuestras Biblias, los falsos profetas, ¿quiénes eran? Los fariseos, escribas y fariseos hipócritas, Mateo 23, ¿recuerdan? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. Se aprovechaban de ellos, se hacían ricos a expensas del pueblo y no daban al pueblo de Dios lo que Dios había dicho. El historiador Josefo dice que esta secta pretendió tener un conocimiento exacto de la ley al punto de hacerse unos iluminados, una secta. Puedes identificar fácilmente cuando una secta dice solamente nosotros tenemos la verdad, solamente lo que nosotros hacemos da evidencia de que somos de Dios. Solamente nosotros, los que hacemos esta clase de práctica, los que llevamos a cabo esta clase de sesiones, encuentros, milagros, sanidades, solamente nosotros tenemos la verdad. Es lo que dicen las sectas. No importa el tamaño que tengan, que dice la Biblia, Efesios 5:9, el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Carácter, estilo de vida, obediencia a Dios, santidad práctica. Eso es. Esa es la evidencia. Una iglesia creciendo en obediencia a Dios, una iglesia creciendo en santidad. Padres, esposos, hijos, creciendo en un caminar sólido, en una moralidad visible que surge de un Espíritu Santo que impulsa hacia la obediencia a Dios, la obediencia a su palabra. Esto es lo que como iglesia tenemos que buscar y orar y pedir que Dios nos dé su gracia. Por otro lado, los falsos profetas, dice Judas 1:16, andan según sus propios deseos,
cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Somos príncipes, hijos del rey, nadie como nosotros. Somos seres superiores, elegidos por Dios, vamos a vencer. Hasta con efectos especiales. ¿Qué les parece? ¿Sería un buen predicador de este tipo? Siempre están adulando a la gente, siempre enorgulleciendo a la gente, siempre haciéndola sentir que se sientan más y más arriba. ¿Para qué? Para cuando estén en lo alto, con las emociones hasta arriba, ahora sí, ¿quién va a ofrendar a Dios? ¿Quién va a dar ofrenda abundante, generosa, rebosante a Dios? Para sacar provecho. Ellos quieren tu dinero, quieren tus cosas, quieren tu coche, quieren que siembres todo, tu casa, tu coche, tu dinero, todo. ¿Y cómo sabes cómo lo van a hacer? Te van a adular. Te van a adular. Ah, hermano, ah, hermana, Dios me ha dicho que tiene una bendición grande para ti, pero tienes que hacer un gran sacrificio. Un gran sacrificio. Grande. Mira, Dios te va a cambiar a tu esposo, pero por otro. ¿Qué te parece? ¿Quieres hacer un gran sacrificio? De ahí viene tanto dinero. Ellos quieren acariciar tu yo, quieren sumergirte en su spa espiritual para que entregues tus bienes. Da tu tiempo, da tus fuerzas, tal vez Dios te va a dar. En los últimos años, el teleconferencista Joel Osteen ha alcanzado una fama similar a la de una estrella de rock. Él tiene una iglesia en Lakewood, Texas. 30,000 miembros. 30,000 miembros. ¡Wow! Podríamos hacer muchas cosas con esa cantidad de miembros, hermanos pastores. ¿Qué les parece? Shh. Podríamos hacer muchas cosas. ¿Qué les parece un jet que diga Iglesia de la Vid Verdadera? ¡Wow! Ya me estoy animando. Sus libros han alcanzado los primeros lugares de ventas en el mundo. ¿Cómo se llaman sus libros? Yo declaro, Lo mejor de ti, y escuchen su mejor vida ahora. La mejor vida ahora. Hermanos, yo espero una mejor vida, no ahora, sino en la vida eterna. Pero este hombre es todo lo que tiene que ofrecer, una vida ahora. ¿Y cómo no va a tener una mejor vida ahora con una mansión de $10 millones? Cualquiera diría, esta es la mejor vida que puedo tener. Y más vale que la aprovechen, porque realmente en el futuro su vida no va a ser mejor que ahora en el infierno. Él admite que no desea hablar cosas negativas a la gente. Él dice, el pecado, el infierno, la ira de Dios sobre los no creyentes en el tiempo del fin no son parte de mi vocabulario. La gente lucha todos los días por tratar de tener una mejor vida, y si ellos vienen a la iglesia y yo les hablo de cosas duras, realmente no va a ser nada consolador. Él dice que solo quiere que la gente se sienta bien consigo mismos. Así actúa un falso maestro. Así actúa un falso maestro. Termino por ahora con lo que dice Tito 1, versículo 10 y 11. Y nos quedamos hasta aquí, porque creo que los falsos profetas predican más de 1 hora 10 minutos, entonces hasta aquí nos quedamos, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Vamos a orar.
Padre, te damos gracias por tu palabra y porque a través de ella nos adviertes de este peligro serio para la iglesia. Hoy queremos pedirte, Señor, tu gracia, porque no somos nada en nosotros mismos, sino solo en tu Hijo Jesucristo. Tu gracia para guardarnos de los falsos maestros. Te suplico, Señor, porque guardes a esta tu iglesia particularmente, para que tu palabra siempre tenga preeminencia y sea predicada, y por encima aún de señales y milagros y cosas sobrenaturales, sea la obediencia a tu palabra, la vida de santidad, la lucha con el pecado, el agradarte a ti, la motivación para esta tu iglesia. Hoy te suplicamos, Señor, por tantas personas que están siendo engañadas, y te ruego particularmente por tus ovejas que están allá siendo tan desviados. Te ruego, Señor, porque les lleves a los pastos verdes de tu palabra, porque les lleves a aguas que refresquen, que les lleves a lugares donde realmente sean alimentadas, y para que no sean arrastrados con ciegos que son guiados por otros ciegos. Te lo suplicamos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.